Hoy expondremos un resumen extraído de la obra Culturas precolombinas de la historia de Bolivia, de la autora María Rosario Carrasco Pazzi. ¿Quiénes fueron los primeros pobladores del nuevo continente? Los primeros pobladores migraron a través de diferentes rutas. Entre ellas están los melanesios y polinesios, con oficios de cazadores, pescadores y recolectores de frutas. Desconocían la agricultura y habitaban en viviendas rústicas. Las civilizaciones aborígenes, en este sentido, se esparcieron por toda la masa continental y desarrollaron sus culturas y lenguas durante siglos. Tenemos tres teorías sobre la migración. En primer lugar, tenemos la teoría asiática, en el cual los primeros migrantes llegaron por el estrecho de Bering, atravesando lo que hoy es Norteamérica, Mesoamérica y llegando a Sudamérica. La otra teoría, melanesia y polinesia, indica que pasaron atravesando el Océano Pacífico, posiblemente embarcaciones, y llegaron a Centroamérica. Y la tercera teoría, que es la australiana, que habrían los primeros aborígenes migrado de lo que es Australia, llegando hacia la parte sur de América del Sur. Toda esta etapa previa a la llegada del hombre europeo se suele denominar como América precolombina o América prehispánica, es decir, antes de la llegada de los españoles. El origen del topónimo América se debe a que fue el cosmógrafo Américo Vespucio quien fue el primero en indicar de que las tierras no formaban parte de las Indias occidentales, sino que constituían un continente diferente. Entonces, de ese modo, el nombre se utilizó por primera vez en el tratado con el título de Cosmografía Introductio de Matthias Ringman. Los primeros seres humanos que llegaron a estas tierras empezaron a diseminarse durante muchísimos años. Estamos hablando no solo de cientos, sino de miles de años. Ha sido un desarrollo lento. Fueron también ascendiendo a las cadenas montañosas, llegando a las cumbres nevadas, la meseta andina o el altiplano, a unos 3.750 metros de altitud, donde encontraron los rebaños de camélidos y se establecieron en las zonas litorales en donde abundan obviamente los peces, necesitaban alimentación. Así se fueron internando tierra adentro, siendo sus medios de subsistencia la pesca, la caza, la recolección de frutos. ¿Qué animales encontraron en el continente americano? Encontraron una variedad de fauna y flora. Principalmente podemos indicar animales prehistóricos que solamente lo tenemos en restos fósiles, como los mastodontes, que eran ahí en la imagen un elefante con sus colmillos muy grandes. Tenemos también, por ejemplo, el tigre, ¿no?, de dientes de sable, con sus caninos muy grandes. Otro animal muy interesante que seguramente ha sido con los primeros en que se toparon y que hay evidencia de ello, fue un animal, una especie de perezoso muy grande, sumamente grande, el tamaño de un árbol, que se llamaba Megatherium, de cuyos restos fósiles tenemos una abundante cantidad tanto en la parte del altiplano, el Valle de la Paz, etc. Como por ejemplo los tigres, dientes de sable, que fueron mamíferos denominados así debido a sus largos dientes caninos con forma de sable. Una especie es el Smilodon, más fornido que un león. Sus extremidades eran cortas, pero sus patas eran enormes. Sus garras, muy largas y afiladas, para cazar mamuts o mastodontes porque eran carnívoros. Desaparecieron completamente debido al cambio climático a finales de la última glaciación. Gliptodonte es un género extinto de mamífero. Su caparazón óseo redondeado y su cola con púas recordaban a los armadillos gigantes. Vivió en las zonas andinas y subandinas de Bolivia. El megaterio habitó en bosques y praderas en Sudamérica. Llegaron a medir 6 metros de altura
cuando se alzaban sobre sus patas traseras. Sus cabezas eran relativamente pequeñas, sus patas traseras algo más largas y robustas que las delanteras, y tenían grandes garras que utilizaban para escarbar en busca de raíces y también les servían para defenderse. Se alimentaba de pequeños vertebrados, plantas y algunas frutas. Maravillosas muestras en los museos que tenemos en Bolivia. Sin embargo, también podemos encontrar camélidos, el más destacado camélidos, también se llaman auquénidos. Por ese entonces eran silvestres, pero ellos lograron domesticarlos. Estos camélidos habían perdido la jiba, la joroba, porque al tener abundante agua para tomar, ya no fue necesario la acumulación de agua de grasa en las espaldas como en los camellos. Entre ellos están, por ejemplo, las vicuñas, ¿no? Los guanacos, las llamas, las alpacas, que son de la misma variedad. También pudieron observar bosques de quisuaras, ¿no? De queñua, pastos. Encontraron lagos de agua dulce, además de plantas como totoras, ¿no? Encontraron peces, bogas, ispis, suches, carachis, etc. Debemos imaginarnos que fueron los primeros seres humanos que se habían contactado con esa naturaleza, por entonces completamente deshabitado, desconocido para cualquier ser humano. Además, podemos indicar que como no había seres humanos que vivían antes que ellos, obviamente no había la transmisión de enfermedades. Por lo tanto, los insectos no transmitían enfermedades, ¿no? Tampoco podemos indicar que abundaban, digamos, la cantidad de reptiles. Por eso se establecieron en los lugares más adecuados, dando origen a las grandes culturas, las grandes civilizaciones. En las familias de cazadores, los hombres vagaban por los campos buscando una presa para llevar a su casa, y las mujeres se quedaban en su precaria vivienda cuidando a los hijos, ¿no? Desmembrando y preparando la carne en forma de charque. Con los huesos fabricaban cuchillos y agujas. Además, la mujer empieza la revolución agrícola, quedaban al cuidado de sus hijos. Los hombres salían obviamente a buscar otras actividades de la pesca y la caza. Ella se dio cuenta que cuando las semillas caían a la tierra húmeda, brotaban plantas. Con la revolución agraria surge la revolución también de la vivienda, donde podrían como sedentarios vivir y abrigarse, porque empiezan a construir con el material más preciado por entonces, la piedra, y también el empleo de los adobes. En agricultura realizaron cruces de plantas, ¿no? Obteniendo variedades de maíz, oca, quinoa, tarwi. Entonces, podemos decir que ya empezaron a cruzarlos, a hacer tecnología agrícola y también la domesticación de nuevas plantas. Los productos se almacenaban en unos espacios, construcciones especiales hechos de adobe llamado colcas. Los pueblos sedentarios realizaron obras de arquitectura e ingeniería, para entonces muy adelantados. De ese modo empezó la revolución agrícola. A esa etapa le denominamos periodo formativo, porque empieza la transformación de las comunidades que empiezan a reunirse en aldeas, ¿no? Y luego ya finalmente formar agrupaciones más grandes, formando verdaderas ciudades. La aparición de culturas en los Andes originó obras de arquitectura e ingeniería, la elaboración de la cerámica, la metalurgia, textiles y otras manifestaciones como la distribución de tierras, el uso del agua para la agricultura, la aparición de los ayllus, su conjunto de descendientes de un antepasado común, agrupados por un curaca, o sea, un jefe, ¿no? Para trabajar la tierra en forma colectiva y con un espíritu solidario. Los ayllus, también denominados jatas, consistían en agrupaciones más grandes, ¿no? De habitantes, ¿no? Que primeramente habían formado las marcas, y la suma de estos dio constitución de una nación o estado, unidos obviamente por su lengua, su cultura
sus costumbres. Su base era la ayuda mutua. No había inicialmente una división de clases sociales, sino más bien eran más comunitarios. También había otras formas como la minca y el huaqui. Los que son los vizcachani, que es la cultura más antigua de hace 8.000 a 10.000 años antes de Cristo. Ellos realizaban armamentos como son las lanzas hechas de piedra para cazar a los animales más grandes. La cultura vizcachani es una de las culturas más antiguas, ¿no?, de lo que hoy constituye el territorio boliviano. Estamos hablando del sector de La Paz y Oruro. Podemos decir que Vizcachani se encuentra en un punto intermedio entre La Paz y Oruro. La arquitectura es muy antigua, ¿no? Desarrollan una cultura incipiente relacionada con la arquitectura rupestre. En cuanto a la economía, tenían una economía básica que consistía en la caza, en la pesca y la recolección de alimentos. Estos se podían obtener en el mismo ambiente que los rodeaba. En cuanto a la precerámica, podemos encontrar piezas similares a las hojas de laurel, o sea, realizadas en base a golpe. Ahí se puede ver en la imagen, ¿no? Sirvieron pues como una especie de puntas de lanza, de caza, adheridas a las lanzas. Estos pueblos eran cazadores. Pasamos por aquí, que son los huancaraníes. Ellos han existido hace 1200 antes de Cristo y 200 después de Cristo. Ellos ya se empezaron a convertir en sedentarios, dejaron de ser nómadas, empezaron a sentar en un solo lugar y empezaron con lo que es la crianza de animales. Ellos han conocido lo que es el oro, la plata. Dentro de los pueblos antiguos, que eran muchísimos, podemos destacar la cultura huancarani, una de las culturas más antiguas. En cuanto a su ubicación, indicamos que habitaron en el norte del lago Popó y riberas del río Desaguadero, en Oruro, lo que hoy es Oruro, Bolivia, en una meseta fría, muy hostil, ¿no? Lo que podemos deducir que su desarrollo fue mucho más lento, ubicado a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. En cuanto a la arquitectura, era construcciones para su vivienda de forma circular, lograda con cimientos de piedra sobre los que se levantaba una pared de adobes. El techo era de paja brava y el piso de tierra apisonada. En cuanto a la economía, practicaban la crianza de camélidos y también la agricultura de la papa, la quinoa y la oca, que era su fuente principal de alimentación. Y también lograron ingresar hasta enclaves de los valles donde lograron cultivar maíz y otros. En cuanto a la metalurgia podemos indicar que fundían metales en hornos especiales alimentados con fuego y leña, llamados huayras. En cuanto a la cerámica, se distingue que era de característica más lisa, más pulida, hecha con espátula, muy fina y sin decoración. En jarras vemos platos, ollas, cántaros. También esculturas en piedra, que hoy en día podemos ver aún en algunos museos, principalmente cabeza de auquénidos. En cuanto a la religión, era totémico, de culto a los camélidos, porque encontraron grandes esculturas hechas de piedra en forma de cabeza de llama. O sea, podemos ver en los museos estos, y se supone que era el animal importantísimo en sus vidas, y se lo ve enclavado directamente en el suelo. En cuanto a los textiles, la humedad los destruyeron, pues como era un sector donde era húmedo, muy poco se pudo rescatar. Pero suponemos que utilizaban telares para tejidos de lana, porque se encontraron algunos usos fabricados de huesos de camélidos. Lo que es el oro, la plata. Tenemos también a lo que son los de Moxos, la cultura de Moxos. Ellos han existido hace 400 años antes de Cristo y 1200 después de Cristo. Por una lluvia ellos han empezado a construir lomas artificiales para empezar a vivir.
Ellos se dedicaban a lo que es el cultivo de lo que es la yuca, el maíz. Pasamos también a que... ¿En dónde estaba situada la cultura hidráulica de Mojos? Esta cultura se desarrolló en el departamento de lo que hoy es Beni, ¿no? Las provincias de Cercado, de Mojos, Vallivián, la provincia Marbán, municipio de Trinidad, San Javier, San Pedro, San Ignacio, con una elevación de unos 350 metros sobre el nivel del mar. De clima tropical, una temperatura media de 22 grados centígrados. Constituyen la cultura hidráulica de los llanos de Mojo. En esta parte que vemos aquí, esta parte de aquí son los camellones agrícolas, donde se sembraban con intensidad la agricultura y que vienen, si lo ven bien, tienen unos camellos que tienen unas lomas que son agrícolas y que tienen unos canales, que esos canales tenían que estar con agua todo el tiempo porque nuestra tierra es pobre, es muy pobre en nutrientes y teníamos que mantenerla húmeda para que nos dé buen resultado. Entonces estos señores que hicieron esta cultura, esta ingeniería hidráulica, tuvieron que hacer dominar la naturaleza, porque nosotros tenemos dos golpes muy fuertes que nos da la naturaleza a nosotros. Uno es las inundaciones estacionarias y la otra es la sequía en tiempo seco. No tenemos una sola gota de agua, no nos llueve. Entonces quedamos secos. Pero entonces ellos, viendo que tenemos unas tierras muy bajas, tenemos entre 146 a 155 metros sobre el nivel del mar. Entonces nosotros nos inundamos estacionalmente, pero ellos supieron manejar muy bien estos golpes duros que nos daba la vida y hicieron estos terraplenes que tenemos entre 5.000 kilómetros lineales de terraplenes en todo lo que antes era Mojo y hoy es Beni. Pasamos también a los chiripas. Ellos han existido hace 1400 años antes de Cristo y 100 después de Cristo. Ellos se dedicaban a lo que es el desarrollo de la agricultura, la crianza de animales, como por ejemplo ser las llamas, todo eso. Ellos vivían, sus viviendas eran de paredes dobladas. Destaca la chiripa en la península de Taraco y las islas y riberas del lago Menor o Huiñaymarca, con enclaves en la península de Copacabana. Esta cultura fueron productores de cerámica, metalurgia, tallado en piedra, y desde ese lugar sus conocimientos se irradiaron. Encontramos que eran criadores de alguna manera de camélidos, domesticaron la papa, la quinoa, cultivaban, desarrollaron la papa, la quinoa, la oca, la cañagua. En cuanto a la orfebrería, ellos fundían el oro y el cobre. Para ello utilizaron unos sopladores de madera en forma de tubos, modelados con cerámica, decorados con cabecitas, a veces humanas y otras zoomorfas. En cuanto a la cerámica, podemos indicar que utilizaban principalmente el rojo y el negro sobre un fondo amarillo con motivos antropomorfos y zoomorfos. Produjeron platos y otros enseres domésticos para su alimentación. También se puede ver que hacían monolitos. En cuanto a la vestimenta, la cultura chiripa, podemos indicar que el chicote ha sido rescatado por las autoridades comunitarias con la finalidad de mantener viva esa cultura de sus antepasados. También el poncho, confeccionado artesanalmente con lana de oveja. Tenemos también una de las culturas más conocidas, que es la Tiwanaku. Ellos han existido 1580 antes de Cristo y 1200 después de Cristo. Esa es una de las culturas más antiguas y con eso, prueba de eso, tenemos una réplica de lo que es la Puerta del Sol. Aquí tenemos lo que es el mapa de Bolivia. Podemos encontrar diferentes figuras y las diferentes culturas que tenemos. Estas figuras van a lo que es representación de las culturas. Hemos tenido un juego para niños. Esta cultura se expandió en los actuales países de Bolivia, Perú, el norte de Chile y el extremo norte de Argentina.
entre los años 1500 a.C. y 1187 después de Cristo. En cuanto a la arquitectura, fue una de las más desarrolladas del continente americano, decorada con altos relieves y compuesta por las siguientes construcciones que hoy en día podemos apreciarlo: el templete semisubterráneo, la pirámide de Acapana, la Puerta del Sol, las ruinas de Pumapunku, estelas, etc. En cuanto a la economía, pues practicaban la crianza de camélidos que habían heredado ya de cultura de sus anteriores, porque Tiwanaku no era solo una cultura, sino que era la confluencia de varias culturas, un centro cosmopolita de muchas culturas, era un centro ceremonial. También podemos decir que en la agricultura la papa, ellos empezaron a desecar la papa y mantenerlo en época de escasez. En cuanto a la metalurgia, hacían la fundición del cobre en guairas, una especie de hornos alimentados con fuego, y hacían la aleación con estaño, resultando un metal mucho más duro, el bronce. Trabajaron mucho sobre el oro, hacían los pectorales, collares y aretes. En cuanto a la cerámica, es mucho más desarrollado, había una policromía, ¿no?, con muchos colores, cuyas formas e iconografía configuran el gran horizonte estilístico del periodo medio de los Andes. Utilizaron la arcilla, el agua, el fuego, se destacan los querus. En cuanto a la religión, era un animismo de filosofía cósmica, o podemos decir una filosofía andina, ¿no? O sea, para poder comprender tendríamos que un poco dejar de lado lo que es la filosofía occidental y ver un tipo de filosofía andina completamente distinta, que no es fácil entenderlo, en la cual los fenómenos de la naturaleza y todas las cosas visibles tenían una relación con su vida material. En cuanto a los textiles, con predominio del uso de la lana de camélidos andinos, pises, policromos, estilos propios como el gorro de 4 puntas, el chuku, utilizado por la clase social alta. ¿Qué representa? Yo respeto la parte exterior, no la trabajo. Y más me sumerjo en la piedra. Y busco formas en su interior, en este caso una esfera, que es algo muy universal, está en casi todos los elementos, en nosotros mismos. Y las llamo petrealmas. He fusionado piedra y alma. De los guaraníes, de estas culturas, tenemos diferentes artefactos. Como por ejemplo esto pertenecía a lo que son los guaraníes. ¿Cuáles son las principales características de la cultura aba guaraní? Esta cultura se desarrolló más en la parte tropical de lo que es el territorio boliviano. Construyeron su identidad luchando contra el imperialismo inca y después contra el colonialismo ibérico. Ellos pertenecen a una de las culturas milenarias del continente que se extendió desde la actual Sudamérica por toda la Amazonía, hoy día Centroamérica, y probablemente llegaron hasta Norteamérica, o sea, en forma ascendente. Es la nacionalidad que con más ímpetu defendió su soberanía desde las primeras invasiones alrededor de 1526, en que fueron acallados con sangre cuando su jefe local, Grigotá, de nombre, que era aliado de los incas en la época del Inca Yupanqui, captura por sorpresa a 200 chiriguanos que festejaban su victoria y los envía al Inca, que los hace matar.